Saludos a todos. Vamos a continuar con nuestro plan de clases. Este video corresponde al desarrollo de la unidad 2, continuando el tema 4. Tema 4 de la unidad 2 que tiene que ver con la validez personal de la ley penal. Es la continuación y culminación de los límites que encuentra la aplicación de la ley penal. Ya hemos visto, recuerden, los límites en cuanto al tiempo, la validez temporal de la ley penal, los límites en cuanto al espacio, la validez espacial de la ley penal, en el cual, digamos, está íntimamente ligado el tema de la extradición, que también ya vimos, y este tema 4 corresponde al otro límite, el que tiene que ver con respecto a las personas. El límite que la aplicación de la ley penal encuentra o se consigue con respecto a las personas. Aquí tienen los diferentes puntos que vamos a tratar en este tema 4 de la unidad 2. Iniciamos entonces, fíjense. Como le acabo de decir, la aplicación de la ley penal tiene límites temporales, espaciales y también en cuanto a las personas. Es lo que vamos a tratar en este tema. Partimos de la base siguiente. El artículo 21 de la Constitución, como ustedes conocen, establece que todas las personas son iguales ante la ley. ¿Okay? De manera que en principio todos estamos de la misma manera sometidos a la ley. Entre esos, por supuesto, la ley penal. En materia específicamente de ley penal, el artículo 3 ratifica esto. El artículo 3 del Código Penal, que lo hemos trabajado con respecto a otros temas. Todo el que comete un delito o una falta en el espacio geográfico de la República será penado con arreglo a la ley venezolana. Recuerden que este artículo lo manejamos con respecto a la validez espacial, ¿no? Por aquello de todo el que comete un delito en el espacio geográfico de la República, ¿verdad? Este mismo artículo que establece entonces el principio de territorialidad, como dijimos en su oportunidad, también establece la regla en cuanto al límite personal. Todo el que comete un delito, de manera que en principio la ley penal se aplica a todo aquel que cometa un delito en el espacio geográfico de Venezuela. ¿Okay? Sin embargo, este ámbito de aplicación de la ley penal, que en principio incluye a toda persona, venezolano, extranjero, que comete un delito en el espacio geográfico de Venezuela, encuentra excepciones, dos excepciones. Esas excepciones determinan que algunas personas quedan excluidas de la aplicación de la ley penal, se sustraen a la aplicación de la ley penal, ¿ok? Son esas excepciones a la regla. A pesar de que determinadas personas cometan hechos punibles en el espacio geográfico de la República, quedan excluidos, no se les aplica la ley penal, no responden penalmente. Vean la extensión de esta excepción a la regla que es la aplicación a todos por igual de la ley penal. Dos excepciones fundadas básicamente en cualidades de la persona o en las funciones públicas que desempeñan. Vamos a ver la relación. Fíjense, aquí están las dos excepciones nada más. La institución de la inviolabilidad que tienen los diputados de la Asamblea Nacional, en primer lugar. ¿Ok? Y, por otro lado, la inviolabilidad que tiene el jefe de Estado extranjero. No estamos hablando del jefe de Estado venezolano. El jefe de Estado extranjero es inviolable. Los diputados de la Asamblea Nacional son inviolables. Vamos a ver en qué circunstancias. Vamos a ver características de esta inviolabilidad. La primera de ellas, la primera sección, inviolabilidad de los diputados de la Asamblea Nacional. Ojo, desde ya me adelanto y lo voy a reiterar varias veces en esta conferencia. He dicho, y aquí está escrito, inviolabilidad. No estoy hablando ni escribí, porque ustedes pueden ya empezarse a confundir, otro concepto, otra institución distinta, que es la inmunidad que ustedes habrán oído. No estoy hablando de inmunidad.
Estoy diciendo inviolabilidad, que es una cosa distinta. ¿Okay? Vamos a ver en este mismo tema, inviolabilidad de los diputados y también inmunidad de los diputados, que es otra cosa. Aquí me refiero a la inviolabilidad de los diputados, prevista en el artículo 199 de la Constitución, que procedo a leer rápidamente, ¿no? Los diputados o diputadas de la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Solo responderán ante los electores o electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con esta Constitución y con los reglamentos. De manera que existe una inviolabilidad absoluta. No responden penalmente por los presuntos hechos punibles que pudieran configurarse como consecuencia de los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones. Entonces, un primer comentario. Solo aquellos hechos punibles que deriven, que sean consecuencia del voto o de la opinión emitida por un diputado en el ejercicio de sus funciones, eso es lo que queda excluido de en general de las leyes. Entre esas, por supuesto, la ley penal. Ya en concreto, con respecto a la ley penal, se supone entonces que solo quedarán excluidos de su responsabilidad penal con respecto a aquellos delitos que se pueden cometer mediante la palabra, mediante la expresión. Por ejemplo, el diputado X mató a otro, eso no tiene nada que ver con un voto u opinión. Yo no mato a nadie con una opinión, ¿verdad? Pero en cambio, el diputado tal difamó a otro. El diputado tal instigó a la rebelión. El diputado tal en ejercicio de sus funciones se paró allá y dijo, bueno, vamos a tumbar el gobierno, este gobierno hay que cambiarlo. No responde por opiniones o votos emitidos, por supuesto, en el ejercicio de sus funciones. ¿Ok? Vean que cité difamación, cité, no sé, instigación a la rebelión, repito, cualquier delito de aquellos que se configuran, se cometen a través de la expresión, a través de la palabra escrita o oral. ¿Ok? Siempre que sea, por supuesto, en el ejercicio de sus funciones, ¿no? ¿Ok? Aquellos otros delitos que no se cometen con la palabra, les puse un ejemplo de un homicidio, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con esto. Ahí sí responden penalmente, ¿ok? Incluso hay determinados delitos que se cometen mediante la palabra que cuando no son expresiones emitidas en el ejercicio de funciones, el diputado sí va a responder. Por ejemplo, el diputado vive en tal parte X y al lado de su casa tiene un problema con un vecino por, no sé, por discutiendo por una cuestión ahí de estacionamiento, por algo totalmente ajeno a las funciones de diputado, ¿verdad? Y resulta que este señor diputado, bueno, insultó al otro. Mira, bueno, chico, porque tú eres un abusador, tú eres un vecino abusador y un sinvergüenza y te voy a fregar y tal cosa. Eso no tiene nada que ver con el ejercicio de funciones de diputado, ¿verdad? Sino un problema, vamos a decir, personal. Si por casualidad difamó a otro, si por casualidad injurió a otro, por supuesto que sí responde. Es solamente aquellos delitos que pudieran derivarse, insisto, de votos u opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones como diputado. ¿Okay? Esto, por supuesto, tiene que ver con la razón, el origen de esta institución de la inviolabilidad. Se ha entendido que se le da vamos a decir, ese permiso, se excluye de la aplicación de la ley penal a los diputados de manera de que se entienda que pueden actuar como representantes de la colectividad, que son estos diputados, con total libertad, que digamos, que no vean freno a la hora de que ellos quieran emitir una opinión, no estén pensando, concho, y se lo digo muy fuerte y puede ser difamación, o pueden creer que es que estoy conspirando. No. Usted como diputado tiene libertad en cuanto a lo que va a opinar, porque usted está opinando en nombre de todos. El voto que usted emita en el ejercicio de funciones, mire, haga lo que haga, no responde de la ley. Solamente responderá, por supuesto, una responsabilidad política X, disciplinaria interna ante la misma asamblea, ¿verdad?
Y por supuesto, la responsabilidad política más importante y la responsabilidad moral que lo va a hacer ante sus electores. De repente, los electores deciden, no, mire, este señor lo que es un grosero, un sinvergüenza, habla pura pistolada, se la pasa insultando a todos. Vamos en un referéndum, vamos a revocarle el mandato, ¿verdad? O la próxima vez que se lance a una elección, no votamos por él. Esa es la mayor responsabilidad que puede tener. Pero penalmente no va a responder. Por lo tanto, se trata de una inviolabilidad, repito, absoluta, absoluta, aunque limitada, por supuesto, a esos hechos. ¿Ok? A los hechos derivados de esto. Esta violabilidad, por supuesto, no es temporal, es permanente. Me explico. Por supuesto, es por los votos o opiniones emitidas mientras es diputado. Dejó de ser diputado, no lo podemos enjuiciar tampoco. No lo podemos enjuiciar, por supuesto, por aquellos hechos presuntamente punibles de cuando era diputado y corresponden a una opinión emitida. ¿Ok? No es que hoy fui diputado y termino mañana y al tercer día puedo seguir insultándome. No, no, ya usted no es diputado, ya usted sí responde penalmente. ¿Ok? Tampoco es que yo hoy difamé, era diputado, estoy excluido, soy inviolable, perfecto. Ah, pero me esperan en la bajadita, me esperan que deje de ser diputado para denunciarme. No se, por este hecho ya no se puede, ¿ok? Porque, repito, están sustraídos totalmente de la ley penal en cuanto a ese tipo de hechos. Todo lo que esté relacionado con votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. También es importante aclarar que el ejercicio de funciones, por supuesto, eso se evidencia del contexto del caso concreto, cuando está actuando o no dentro de sus funciones. En constituciones anteriores existía una aparente limitante, si mal no recuerdo, decían algo así como emitidos en el seno de la Cámara. Entonces, claro, había la discusión, no, es solamente si él habla, cuando él hable ahí, pero cuando está ya en el Congreso, cuando como era Congreso Nacional antes. Y no, que lo dijo en la puerta, no, que lo dijo en un canal de televisión, insultó a alguien, no, que hizo apología del delito, instigación a delinquir, pero allá en la radio, había esas discusiones. Hoy en día, en la constitución actual, por supuesto, habla de en el ejercicio de funciones. El diputado ejerce sus funciones en cualquier parte las puede ejercer. ¿Okay? No es solamente cuando está sentado allá en su curul. ¿Ok? Él ejerce también funciones en su estado de donde a quien representa, es decir, cuando inclusive lo entrevistan en la televisión, en la radio, en la prensa, se puede entender del contexto cuando está ejerciendo sus funciones. ¿Ok? No, mire, que entrevistamos al diputado tal para este programa de televisión, pero no lo vamos a entrevistar como diputado, sino resulta que él es un gran cocinero y lo vamos a entrevistar que nos dé una receta. Y dando la receta, insultó a alguien, eso no está en ejercicio de funciones, eso es otra cosa. ¿Ok? Quiero que les quede esto claro. Bueno, esa es la primera inviolabilidad. Excepción al principio de igualdad ante la ley penal. La otra excepción, la inviolabilidad del jefe de Estado extranjero. Conforme al Código Bustamante, el artículo 297, aquí se los copio, están exentos de las leyes penales de cada Estado contratante los jefes de los otros estados que se encuentren en su territorio. Se sustrae la aplicación de la ley penal por hechos cometidos en Venezuela, hablando de Venezuela ya, ¿verdad? Ahora, esta inviolabilidad sí es relativa. Me explico. En Venezuela, si ese jefe de Estado extranjero que nos visita comete aquí un delito, aquí no se le aplica la ley penal. Pero, si va a poder ser enjuiciado por ese hecho en su país de origen, seguramente su país de origen aplicando extraterritorialidad o cualquier otro estado que considere que tiene competencia para juzgar ese hecho. ¿Ok? Pero en Venezuela, por ejemplo, mire, que cosas que de repente pueden suceder, un jefe de Estado extranjero llega aquí y da unas declaraciones ofensivas o instigando a que tumben al presidente, no sé, de Perú. Bueno, evidentemente que Perú tiene competencia para juzgarlo. En Venezuela, por ese hecho, no se va a poder juzgar. Si llega un jefe de Estado extranjero aquí, a visita oficial, para que ir para allá, se roba algo, entre paréntesis, como ha sucedido, no robos, sino hurtos, que como ha sucedido en la realidad en Venezuela, en años recientes, jefes de Estado extranjeros que aquí han hurtado. Mire, hay uno que en el hotel donde llegaban, bueno, mire, hacían caída y mesa limpia.
¿Ok? Bueno, no se les aplica la ley penal. Se dice por un respeto a la soberanía del otro Estado, por esa consideración. ¿Ok? Pero insisto, es relativa esta inviolabilidad porque ese señor puede ser juzgado en su país por ese hecho, seguramente aplicando la competencia extraterritorial, porque el delito, estamos hablando de que el delito se cometa aquí, en Venezuela. ¿Ok? Entonces, estos son los dos, porque no crean que el cuento que les acabo de decir, no crean que porque es jefe de Estado hay, no. Hay muchos jefes de Estado y jefes de Estado anteriores que simplemente son ladrones o tienen problemas y se cogen las cosas, por ejemplo, cometen delitos, ¿no? Cometen delitos. Y no solamente de hurto, por ejemplo, aquí ha venido jefe de Estado extranjero, amigos del régimen actual, y difaman, insultan, ofenden a personajes, por supuesto, personajes de la oposición venezolana. No pasa nada. No se les puede aplicar ley penal. Ese personaje venezolano de la oposición que se siente ofendido cuando han llegado y los han insultado directamente en nombre y apellido, no puede exigir responsabilidad penal en Venezuela por ese hecho. ¿Por qué? Porque el jefe de Estado extranjero, por más sinvergüenza que sea, se respeta la soberanía de ese país, no le vamos a aplicar nuestra ley penal. Okay. Estos son los dos casos. Inviolabilidad de los diputados de la Asamblea Nacional, con esas consideraciones que dije, y la inviolabilidad del jefe de Estado extranjero. Okay. Son los dos únicos casos de excepción. Ahora, hay otros casos que vamos a ver que no son excepciones a la aplicación de la ley penal. Casos en los cuales las personas no se sustraen a la aplicación de la ley penal, no quedan excluidos de la aplicación de la ley penal, sino que en principio se les aplica la ley penal, pero se les da un tratamiento particular. Tienen algunos privilegios procesales. Repito, aunque se les va a aplicar la ley penal, aunque tienen responsabilidad penal, bueno, tienen unos privilegios procesales, hay que hacer algún trámite antes para poder aplicarle la ley penal. Vean entonces, lo que vamos a ver ahora no son excepciones, sino simplemente algunos privilegios procesales. Ok. Aquí ratifico, la persona no se sustrae de la aplicación de la ley penal, pero para aplicarle la ley tiene ciertos privilegios procesales debido a su condición, normalmente su condición de funcionario. ¿Ok? Esto desde ya en general, todos estos casos, porque se ha entendido que hay otro interés muy importante para la sociedad que determina que se le dé ese trato distinto. ¿Ok? Mire, son funcionarios que si de entrada, al igual que cualquier ciudadano, le vamos a aplicar la ley penal procesalmente en las mismas condiciones, puede a su vez trastocarse hasta gravemente la actividad que desempeñan, la actividad pública que desempeñan. Entonces, en protección de la función pública que desempeñan estos señores, oye, va a tener un trámite, como decir, para asegurarse más, pero repito, no estoy diciendo que no responde penalmente. Sí responde, pero hay un trámite previo que hay que hacer. Ok. En primer lugar, con respecto al presidente de la República de Venezuela. La regla, responde penalmente, ratificó lo que les acabo de decir, tanto que fíjese, el artículo 232 de la Constitución, el presidente o presidente de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. El presidente de la República Venezolana responde penalmente. Cometió delito, responde penalmente. No está sustraído de la aplicación de la ley penal. Lo que pasa es que, precisamente debido a su alto rango, para no trastocar de entrada la actividad importantísima que desempeña, la Constitución establece en el artículo 266 raya 2, atribuye, por ejemplo, al Tribunal Supremo de Justicia que tiene que realizarse primero un trámite, es decir, realizarle un antejuicio de mérito, ¿verdad? Un trámite previo, como un asegurarse de que hay elementos, no que es culpable, sino que hay elementos como para enjuiciarlo igual que cualquier mortal. Primero le hacen un antejuicio, se lo va a hacer un organismo, digamos, especializado, un organismo de rango constitucional, que es Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, a petición del fiscal general de la República, que es quien debe presentar una querella, ¿ok? Previamente entonces, en la sala plena, revisa esa querella, X, citan a la persona, X, y decide, oye, hay méritos para enjuiciarlo.
Es lo que nos establece el numeral 2 del artículo 266. ¿Okay? Luego de que, o en el caso tal que el Tribunal Supremo, Sala Plena, diga, oye, hay méritos, ¿verdad? Todavía, en el mismo numeral 2 del 266 se dice, hay que esperar que la Asamblea Nacional autorice el enjuiciamiento. ¿Ok? Luego de que autorice el enjuiciamiento, continúa el privilegio. No va a ser juzgado el presidente por hechos penales, delitos cometidos durante sus funciones, no va a ser juzgado por cualquier tribunal, no, lo va a juzgar de todas maneras la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ok? En todo caso, un tratamiento distinto tiene el presidente, pero ojo, responde penalmente. Ok. El trámite, el procedimiento, aquí les coloco, están en los artículos 376 siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Revisen ese procedimiento. En general es como les dije, un antejuicio de mérito para determinar si efectivamente hay elementos como para llevarlo a juicio. Incluso aquí se me olvidó referir que también en la ley del Tribunal Supremo de Justicia hay algunas disposiciones, porque aparte queda suspendido mientras dure el juicio, el presidente, todas estas cosas, ¿no? Pero imagínense ustedes si de entrada no tuviera el presidente este privilegio, y bueno, y todos los días alguien lo está acusando y lo está denunciando, entonces el presidente, en vez de estar trabajando como presidente, tiene que estar yendo todos los días para el tribunal, todos los días para la fiscalía. Bueno, imagínense. ¿Okay? Por eso es que existe este procedimiento previo para el presidente. Okay. En segundo término, con respecto a otros altos funcionarios públicos, en el numeral tercero del mismo artículo 266 se establece que también el Tribunal Supremo de Justicia tiene la atribución de declarar si hay mérito o no para el enjuiciamiento, es decir, realizar antejuicio de mérito a una serie de altos funcionarios, vicepresidente, integrante de la Asamblea, los diputados, por supuesto, en los casos no de inviolabilidad, sino en los casos de, que vamos a ver, de inmunidad, los otros casos. Ministros, procurador, fiscal, general, contralor, defensor del pueblo, gobernadores, oficiales generales y almirantes, un disparate de nuestra constitución, en mi opinión. Los militares no tendrían por qué estar aquí, por más generales que sean. Jefe de misiones diplomáticas de Venezuela, ¿ok? Esos señores van a ser, a la hora de que cometan un delito o se presuma que lo cometieron, primero también se les hace un antejuicio de mérito, ¿ok? A diferencia de cualquier mortal, para determinar, visto su alto rango, pues, si realmente existen elementos para abrir, para que un proceso penal se inicie como el que se le aplica a todos los mortales, ¿verdad? Eso también es la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, ¿ok? En caso tal que la Sala Plena declare con lugar el antejuicio, el tribunal competente los va a juzgar, a menos que se trate, por cierto, de delitos políticos, que lo va a enjuiciar la misma Sala Plena. ¿Ok? De todos estos altos funcionarios, solo los diputados tienen algo adicional luego del antejuicio. El diputado, luego que la Sala Plena le hace el antejuicio, tiene un pedacito adicional. ¿Cuál? Hay que esperar que la Asamblea Nacional le allane la inmunidad, le levante la inmunidad que no hemos visto, que vamos a ver. ¿Ok? Pero con respecto a los demás altos funcionarios, ante juicio de mérito, la Sala Plena declara que hay mérito para enjuiciamiento, automáticamente empieza el proceso y el tribunal competente, por delitos comunes, lo va a enjuiciar. ¿Ok? El procedimiento igual, artículos 376 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, está el procedimiento de ese antejuicio para los otros altos funcionarios distintos al presidente. ¿Ok? Tercer privilegio, la inmunidad de los diputados. Inmunidad, recuerden, primero, no es inviolabilidad, la inviolabilidad es otra cosa que ya vimos. Esto es inmunidad, ¿ok? Prevista no en el 199 que leímos, sino en el 200. En el 200 de la Constitución. Los diputados o diputadas de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. Inmunidad. Ok. Después seguimos con este mismo artículo. La inmunidad en la Constitución del 99 no está explicada claramente en qué consiste, al final de cuentas, ¿no? Pero por supuesto, uno se puede basar en la doctrina para
Y incluso en la inmunidad, en el artículo 2.8 de la misma Constitución que refiere a la inmunidad del defensor del pueblo, nos dice algo más. Pero más que todo en la doctrina, incluso parte de la doctrina podemos citar constituciones anteriores, ¿verdad? Explicaban más. Nos decía que como consecuencia de la inmunidad, un diputado no puede ser arrestado, ni detenido, ni sometido a juicio, ni sometido a registro personal, ni coartado en general en el ejercicio de sus funciones, precisamente para garantizar como representante de toda la ciudadanía, ¿verdad? Pueda ejercer su labor, su función, sin que se vea coartado en el ejercicio de esta función, ¿ok? ¿Qué pasa? Eso no quiere decir que pueda cometer delitos. Esto es que en principio no lo pueden estar arrestando, revisando, registrando, X, ¿no? Poniéndole cortapisas a su labor. ¿Okay? Ahora, si responde penalmente, esto apenas esto no es ninguna excepción, no se sustrae la aplicación de la ley penal, sino es un privilegio. Por lo tanto, ¿qué pasa si el diputado comete delito por el cual responde? Bueno, mire, como tiene inmunidad, ¿ok? De entrada, mire, hay que eliminarle esa inmunidad. Ya dijimos primero que tiene un antejuicio como alto funcionario, ¿verdad? El caso anterior. Tiene un antejuicio de mérito. El mismo artículo 200b, fíjense. De los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea Nacional, conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ok? Única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea, su detención y continuar su enjuiciamiento. ¿Ok? En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará el caso inmediatamente al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo? Tal como explicamos en el caso anterior, tiene derecho, tiene ese privilegio del antejuicio de mérito, el diputado. Si comete delito, oye, tenemos que aguantarnos, porque es el Tribunal Supremo de Justicia que primero tiene que hacerle ese antejuicio, conforme al 266 de la Constitución, ¿verdad? Si se declara conjugar el antejuicio, la Asamblea Nacional tiene que autorizar. Es lo que habrán ustedes oído, le allanaron la inmunidad, le suspendieron la inmunidad. ¿Ok? Porque, por cierto, que esa participación de la Asamblea es un juicio meramente político, no jurídico. Puede ser que la Asamblea, a pesar de que la sala plena haya dicho, oye, hay méritos para enjuiciarlo. Aquí hay elementos, mire, aquí como que hay algo más o menos serio para someterlo a un proceso. No estamos diciendo que lo vamos a condenar, sino simplemente elementos para iniciarle un proceso. Puede ser que luego la Asamblea diga, bueno, sí, es verdad, pero políticamente no interesa, no le allanamos, no autorizamos que lo enjuicien. Eso ha pasado en otros tiempos. A lo mejor imagínense ustedes, el delito era muy leve, estaba a punto de terminar el asunto el tiempo de diputado de esta persona, o en general políticamente no convenía en el momento. La Asamblea, conozco casos, pero de antiguo Congreso, cuando es Asamblea, es decir, a partir de la Constitución del 99, no recuerdo caso concreto, la Asamblea o Congreso pudiera decir, no, mira, no nos interesa, políticamente no vamos a autorizar, aguántalo ahí, ojo, aguántalo ahí, más adelante podemos autorizar, o cuando cese su función de diputado, lo enjuicias por ese hecho. Vean que es mucho distinto a la inviolabilidad, que la inviolabilidad del diputado nunca lo iban a poder enjuiciar por aquellos delitos derivados de votos o opiniones emitidos. Ok. Entonces, habría que esperar el antejuicio de mérito, repito, del diputado y la autorización de la Asamblea para levantar la inmunidad y sometido a proceso entonces como cualquier normal, cualquier mortal. Ahora, el mismo artículo 200 trae también otro comentario, otra disposición. Oye, puede ser que, mire, ya no es solamente que hay elementos o esperar que el Tribunal Supremo diga que hay elementos, sino puede ser que lo agarraron en flagrancia al diputado. Es decir, ya hay como, digamos, bastante, no todo, bastantes elementos de que como que sí comete un delito. Bueno, se dice que la autoridad correspondiente ordenará su detención, pero en su residencia, mientras se hace el trámite allá ante el Tribunal Supremo. Pero de entrada, oye, mira, no, que mira, lo agarramos en flagrancia, acaba de matar a una persona, el diputado, lo acabamos de encontrar con un lote de droga, lo detienen en su residencia,
hasta que el Tribunal Supremo de Justicia decida, porque ese será su tribunal, vamos a decir, de control, el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ok? Recuerdo casos en tiempos anteriores, bueno, un diputado, me acordé lo de la droga, porque un diputado le encontró en la maleta un poco de droga. Ahora, en los últimos tiempos, una jurisprudencia que yo no estoy de acuerdo, ya se ha establecido que si se trata de un delito flagrante que cometa el diputado, ya han dicho, ok, lo llevan a Tribunal, pero el Tribunal se puede decir, no, aquí no hace falta, cuando es flagrante, no hace falta antejuicio, ok, no hace falta, automáticamente ya lo pueden juzgar. Eso a mí me parece un disparate. Pero bueno, la jurisprudencia ha establecido eso. Yo creo que independientemente de que se trate de un delito flagrante, debe haber el antejuicio. Debe haber el antejuicio. La flagrancia no supone, la flagrancia de encontrarlo así, pero depende. Hay muchos elementos configurativos del delito que hay que investigar, hay que demostrar para ratificar que efectivamente se cometió un delito. ¿Ok? Pero bueno, eso, digamos, no vamos a profundizar en ese procedimiento X, ¿no? Quizá en derecho constitucional a lo mejor ustedes refieren eso. ¿Ok? Importante entonces, fíjense, también de esta inmunidad. Se trata, bueno, primero esa explicación. En concreto, miren, no lo van a poder arrestar, detener, revisar, coartar en general, impedir que ejerza su función. Es inmune su persona, ok, ¿verdad? Salvo que comete delito, el Tribunal Supremo de Justicia es el que va a controlar todas estas cuestiones y ordenará, si lo considera, su enjuiciamiento, luego de este antejuicio de mérito. Ok. También es importante que esta inmunidad es temporal. ¿Ok? Es, como dice el artículo 200, desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o que renuncie. ¿Ok? Ahí es que está inmune. Antes o después, por supuesto que no. ¿Ok? Incluso también se ha establecido, no estoy muy de acuerdo con esto tampoco, que vamos a suponer, la persona cometió un delito hoy, como no es diputado, mañana lo eligen diputado, entonces se ha entendido, no, mire, por lo que hizo el día anterior, que no era diputado, no tiene ninguna inmunidad, agárrenlo preso. Yo creo que como la inmunidad no es en beneficio de la persona, sino en beneficio del cargo que desempeña, como era antiguamente, o en los años anteriores, antes de esta jurisprudencia de ahora, mire, de todas maneras habría que hacer el antejuicio. ¿Ok? Recuerdo incluso Carlos Andrés Pérez, cuando estuvo detenido, arrestado en su casa, Carlos Andrés Pérez, luego de que fue presidente y fue juzgado, esto y lo otro, estaba nuevamente detenido por un caso, creo que de otro hecho distinto, ¿no? No por el que lo juzgaron. Se lanzó y fue, es más, conforme a la Constitución del 2000, creo yo, con esta nueva Constitución, fue electo senador y automáticamente salió en libertad. Se entendía que adquiría la inmunidad. Tendrían que nuevamente hacerle un antejuicio de mérito X para ver si le levantaban esa inmunidad. Ya en los últimos tiempos se cambió la jurisprudencia y dicen que no, mire, primero, solamente desde que lo proclaman hasta que cese el cargo y por los hechos en ese interín. Lo anterior no está protegido por la inmunidad. Eso es discutible. Ok. Pero en todo caso es temporal. Es temporal. Ok. Es temporal, además que no es inviolabilidad, es inmunidad. Si comete delito estando dentro del lapso de sus funciones, por supuesto que responde. Lo que pasa es que le tendrán que hacer su antejuicio, como les acabo de decir. Ok. Luego, otra inmunidad, la del defensor del pueblo, que está prevista en el artículo 282 de la Constitución. Como ustedes saben, este funcionario forma parte del poder moral, del poder ciudadano, que llaman. En el artículo 282 de la Constitución se dice: el defensor gozará de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y por lo tanto no podrá ser perseguido o perseguida, detenido o detenida, ni enjuiciado o enjuiciada por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones. En cualquier caso, conocerá de manera privativa el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esta expresión que está aquí de en lo que consiste la inmunidad también puede ser perfectamente aplicable a la de los diputados, que la Constitución del 99 no lo especifica. Las anteriores, 61, eso, sí decían en qué consiste esa inmunidad. Ok. Pero,
Repito, de todas maneras, si comete delito, responde penalmente. No es que esté exceptuado, responde penalmente. Lo que pasa es que, en principio, no puede ser detenido, coartado en el ejercicio de sus funciones, vista la alta función que tiene, la importancia de esa función. Claro, teóricamente, lamentablemente, desde esta nueva constitución que crearon esta figura, el defensor del pueblo, bueno, en mi opinión, aquí no ha habido defensor de ningún pueblo. Por ahí jocosamente más bien lo llaman defensor del puesto y ha sido siempre un defensor más bien del gobierno, nunca del pueblo. Okay. Recuerden que también ese defensor está en esta lista que está aquí de alto funcionario, es decir, también si comete delito será sometido ante juicio de mérito por la sala plena, todas estas cosas, ¿ok? Porque está dentro de esta lista que mencionábamos de alto funcionario. Ok. Eso es con respecto a este señor defensor del pueblo. Continuando con estos privilegios procesales, no excepciones, no sustracción a la ley penal. Unos últimos dos, muy curiosos, muy importantes. Los funcionarios diplomáticos extranjeros, es decir, funcionarios diplomáticos de otros países que están acreditados aquí en Venezuela. ¿Ok? Todo esto regulado por una ley aprobatoria de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Aquí les coloco la gaceta en la que apareció. Es interesantísimo leerla, búsquenla para que la revisen. Conforme a esa ley aprobatoria de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, son inviolables esos funcionarios diplomáticos. ¿Ok? Inviolabilidad, por supuesto, relativa, más parecida a inmunidad. Es inviolable sus residencias, los locales, oficinas, sus bienes, sus documentos. Por supuesto, por respeto a la soberanía del Estado que los mandó, el Estado, el Estado al cual representan aquí en Venezuela. Si ese señor comete delito aquí, no se le puede juzgar. Pero, de manera relativa, no se le puede juzgar. En ese aspecto tiene inmunidad. Salvo que el Estado que lo envía, el Estado al cual representa, renuncie a ese privilegio. Es decir, no es una persona, no es un privilegio, perdón, de la persona, de Pedrito Pérez, el embajador de España aquí en Venezuela. No, es un respeto, una consideración, un privilegio al gobierno, al reino de España. ¿Ok? Siguiendo el ejemplo. En principio, a su embajador aquí, incluso revisen la ley, esto se extiende a diferentes funcionarios diplomáticos de diferente nivel, no solamente el embajador, de diferente nivel, lo que llaman en general agentes diplomáticos, incluso a los familiares cercanos de esos agentes diplomáticos. No se les puede enjuiciar por hechos cometidos aquí, pero el Estado acreditante puede renunciar a ese privilegio. Pues no, mire, ese señor, mire, nuestro país renuncia, enjuician a ese señor allá, ¿ok? Puede renunciar o, por supuesto, también hay casos en que por competencia extraterritorial lo juzgan allá en su país. O, mire, no lo podemos ahorita enjuiciar, pero mañana renunció, ya no es embajador, ahí lo pueden enjuiciar perfectamente, ya no tiene el privilegio, ¿ok? De aquí, de estas disposiciones, es de donde sale esa expresión que, oye, no, la embajada, donde está la embajada, eso es territorio extranjero. No, eso no es así. O sea, no es que aquí en Venezuela, donde está la embajada de Estados Unidos y donde está aquí la embajada de España y donde está la embajada de Colombia, eso es territorio colombiano. No, eso es territorio venezolano, eso es un disparate decir que eso es territorio. No, lo que pasa es que por esta ley, ese local que primero fue autorizado por el gobierno de Venezuela, bueno, el gobierno de Venezuela autoriza que tal estado ahí constituya, ahí establezca su embajada para los efectos precisamente de esta convención de Viena. ¿Por qué? Porque pasa a ser entonces inviolable ese local. ¿Ok? Porque ahí es donde el funcionario, ahí es donde el Estado acreditante está, así lo digo, está aquí en el país. Pero no llegar hasta decir, no, que eso es territorio. No, no, no. Yo acepto que lo digan si me dicen, bueno, eso es como si fuera temporalmente, porque bueno, mañana pueden cambiar la embajada para el edificio al lado. Entonces, bueno, es que el territorio colombiano, por ejemplo, se va cambiando. No, no, eso es territorio venezolano, por supuesto. Lo que pasa es que, repito, por esta Convención de Viena se otorga inviolabilidad a los locales donde funciona la representación diplomática, a las residencias particulares incluso de los agentes diplomáticos, ¿ok?
Esto es importante. Inmunidad, esto se traduce en una inmunidad que los exime de la jurisdicción del Estado donde prestan servicio, pero no los exime del poder del Estado acreditante, el cual puede renunciar a este privilegio expresamente. Por tanto, podrían ser enjuiciados en el país si el Estado acreditante renuncia al privilegio o una vez que haya cesado el cargo, ratificando lo que les acabo de decir. Recuerdo siempre lo hago referencia a eso, pero esto es válido porque esto es la Convención de Viena, que la mayoría de los países civilizados la firmaron sobre relaciones diplomáticas. Yo recuerdo, ya era cuando gobernaba Chávez, creo, hubo un problema en una embajada de Venezuela, no recuerdo en qué país de por allá, no sé si fue, oye, la verdad es que no me acuerdo, Tailandia, por allá, por aquellos lados. Un evento en la embajada de Venezuela, que un funcionario de la embajada venezolana le da muerte a la embajadora venezolana, ¿ok? Por un problema X, ¿no? Entonces, bueno, en principio, eso no pueden hacerle nada, ya tenían este privilegio, ¿verdad? Lo que pasa es que en ese caso, Venezuela expresamente renunció al privilegio y al responsable, al presunto responsable, entiendo que lo juzgaron allá. Yo no sé en qué pararía eso, pero lo juzgaron. Es decir, en principio no podía, no recuerdo en qué país era, la verdad es que ahorita, o Kenia, aquí no me acuerdo qué país. En principio, ese país no podía enjuiciar, a pesar de que se cometió un delito precisamente en el territorio de allá. ¿Ok? Pero Venezuela en ese caso renunció expresamente al privilegio y la persona fue enjuiciada allá. ¿Okay? Y por último, funcionarios consulares, que cosas distintas. Funcionarios consulares. Una cosa son los diplomáticos, otra son los funcionarios consulares. Existe también una ley aprobatoria de la Comisión de Viena, pero esta vez sobre relaciones consulares. Aquí está la Gaceta, que es distinta. Consulares, una representación, vamos a decir, del otro estado, pero de nivel más bajo, más que todo relacionado con funciones comerciales, funciones notariales, cumple el cónsul, ¿verdad? Ustedes saben, habrán oído lo que es aquí, por ejemplo, un notario, ¿verdad? En Venezuela. Okay, bueno, ustedes están en Estados Unidos, ustedes buscan un cónsul venezolano allá y ese hace el papel de notario venezolano, por ejemplo. Entonces, trabaja mucho en cuestiones comerciales y mercantiles y cosas. Incluso el funcionario diplomático normalmente es nacional del país que lo envía. Los cónsules no necesariamente. Los cónsules, es más, hay muchos venezolanos cónsul de países extranjeros aquí en Venezuela. Eso no es obligatorio. Okay. Con respecto a ello, el privilegio es muy sencillo, muy leve. Es más, yo lo veo hasta como ya hoy en día inútil. Ya les voy a decir por qué. Con respecto a ellos, los cónsules, los funcionarios consulares, sí pueden ser enjuiciados, no tienen ningún problema. No tienen problema como los diplomáticos extranjeros, que en principio no se puede, a menos que renuncien, recuerden, el Estado renuncia. Los funcionarios consulares sí pueden ser enjuiciados perfectamente. Simplemente que si el delito no es grave, oye, no lo detienen durante el proceso, ¿ok? Sino solamente cuando existe una condenatoria y esa condenatoria sea a prisión. Ahí sí. Pero si el delito es grave, sí lo pueden detener durante el proceso. Ese es el único privilegio que tienen. Hoy en día no tiene mucho sentido porque se supone que en general la regla en el proceso penal hoy en día es la libertad y excepción para cualquier persona, no solamente para un funcionario consular, para cualquiera, ¿verdad? Normalmente hay una categoría en el COP de delitos menos graves que en principio no va a haber detención durante el proceso, ¿ok? Solamente delitos graves. Esto más o menos entonces ya hoy no tendría tanto sentido, pero en principio es así. El único tratamiento ligeramente distinto que puede tener un funcionario consular que cometa delito en Venezuela, se le va, por supuesto, se le aplica la ley penal. Y mire, si el delito no es grave, no le vamos a poder detener durante el proceso. Habrá que esperar la sentencia condenatoria. Y si es grave, sí procederá a la detención. Todo este privilegio, todo este pequeño privilegio, siempre también mientras el Estado acreditante no renuncie a ese privilegio, porque el Estado acreditante puede decir, no, detenga a esa persona, ya a mí no me interesa, renunciamos a ese privilegio. ¿Okay? Yo en una oportunidad en el ejercicio profesional tuve un caso así de un señor que era cónsul creo que de Holanda, si mal no recuerdo, aquí en una ciudad como que era en Valencia, si mal no recuerdo, y lo estaban procesando y todo lo otro, bueno, y tenía ciertos privilegios, claro, nunca lo llegaron a detener, ni lo procesaron, más que todo se argumentó porque lo querían citar para declarar. También en el COP hay ciertos privilegios
No tenía que ir a declarar allá al tribunal, le tenían que mandar, como decir, un interrogatorio escrito, o sea, ciertos privilegios. Y se alegó esta Convención de Viena sobre relaciones consulares. Ok. Con esto terminaríamos este tema relativamente corto con las limitaciones que en cuanto a la persona, tomando en cuenta determinadas condiciones, tiene la aplicación de la ley penal. Vimos dos excepciones: sustracción absoluta de la ley penal, no se le aplica, claro, en casos concretos, ¿verdad? Y 6 casos no de excepciones, sino simplemente de tratamiento distinto. Responden penalmente, pero tienen ciertos tratamiento procesal distinto. ¿Ok? Entonces revisen Constitución, bien, revisen COP y revisen estas dos leyes para profundizar sobre el temario. Entonces, con esto concluiríamos el tema 4 de la unidad 2, que en la próxima sesión en tiempo real, pues examinaremos. Entonces, aquí finalizamos. Hasta una próxima oportunidad.